Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal y hoy estaremos introduciéndonos en el componente Transform. Ok, para eso abrimos nuestro proyecto 3D que empezamos a trabajar ya en tutoriales anteriores. Pero antes de empezar a ver nuestro componente Transform, vamos a eliminar un par de cosas de nuestro tutorial anterior para mantener la limpieza y el orden de nuestro proyecto. Ok, entonces, en el tutorial anterior habíamos creado estas dos carpetas música y scripts. Damos Clear Action, Delete para eliminarlas y solo nos quedamos con la escena. De igual modo, vamos a nuestro panel de jerarquía y en la escena habíamos creado un GameObject, lo seleccionamos, damos Clear Action, Delete. Y por último seleccionamos nuestra cámara principal, Main Camera, y en nuestro componente Transform vamos a este menú, damos clic y seleccionamos Reset para resetear la configuración original. Ok, una vez hecho esto, vamos a empezar a adentrarnos en el componente Transform. Para eso vamos a nuestro panel de escena, Scene, y vamos a ver qué es y cómo funciona nuestro componente Transform. Vean que tenemos seleccionado la cámara y en nuestro panel de inspector estamos analizando el componente Transform. Ahora, ¿qué es el componente Transform y qué significa? Básicamente, nuestro componente Transform de los objetos de Unity es el componente más básico con el que cuenta un objeto en Unity. Podríamos decir que es el componente que nos permite ubicarnos en el entorno. Noten que nuestro componente Transform consta de tres propiedades. La primera, Position, es un vector 3, X, Y, Z, como coordenadas, y básicamente el vector Position es el que nos va a permitir darle una posición determinada en el espacio. Además cuenta con la propiedad de Rotation o rotación, que al igual que Position es un vector 3 con X, Y, Z como coordenadas de igual forma, y como su nombre lo indica, es la propiedad que nos va a permitir rotar los objetos de Unity en cualquiera de los ejes deseados. Y como última propiedad tenemos Scale o escala, que de igual forma es un vector 3 con X, Y, Z como coordenadas, y es la propiedad que nos va a permitir escalar de forma uniforme o no un objeto en Unity. Es decir, podemos escalar un objeto de forma pareja en sus tres ejes o bien escalar solo un eje personalizado. Ok, entonces vamos a empezar a ver con ejemplos prácticos cada uno de estos conceptos. Para ello vamos al panel de jerarquía, damos Clear Action, seleccionamos 3D Object y seleccionamos Plane para crear un plano. Le llamamos plano y como pueden observar, por defecto, él nos asigna una posición determinada, pero nosotros vamos a ubicar nuestro plano en el centro del mundo, es decir, en la posición 0, 0, 0, donde está situado también la cámara. Si tocamos la cámara, vemos que la posición en el mundo es el vector 0,0,0. Entonces volvemos al plano, damos clic y con nuestra herramienta de escalado vamos a escalarlo de forma pareja para que sea un poco más grande. Ahora noten que si vamos a nuestro panel de juego, Game, vemos que no se está viendo nuestro plano. Regresamos al panel de escena y esto es porque si seleccionamos nuestro plano, ya vimos que la posición en el mundo es del vector 0, 0,0,0, al igual que el de la cámara, lo que significa que tenemos que ajustar nuestra cámara para que sea capaz de renderizar nuestro plano. Para ello seleccionamos la herramienta de traslación y subimos un poco en la vertical. Vemos ya en la vista previa que se empieza a ver nuestro plano. Lo ponemos un poco en la profundidad. Subimos un poco más en la vertical y seleccionamos nuestra herramienta de rotación y vamos a inclinarla en el eje X ligeramente. Ok, si vamos al panel de juego, vemos que ya tenemos una vista mejor, una perspectiva mejor de nuestro plano. Regresamos al panel de escena y el siguiente paso será ir a nuestro panel de jerarquía y crear un cubo. Vamos, Clear Action, 3D Object, para crear un objeto 3D, seleccionamos cubo. Le llamamos de buen nombre cubo. Vamos, Enter, y vean que por defecto nos ubicó en este punto en el espacio. Entonces haremos igual que con el plano, vamos a situarlo en el 0,0,0 para que esté centrado y lo escalamos, seleccionamos la herramienta de escalado para que sea un poco más grande. Volvemos a seleccionar la herramienta de traslación. Noten que si damos doble clic en nuestro objeto, cubo, nos va a hacer un zoom hacia donde se encuentra. Podemos observar que está traspasando nuestro plano y no queremos eso. Queremos subirlo un poco en la vertical hasta que se encuentre arriba de nuestro plano. Podemos con la rueda del ratón alejarnos para tener una mejor vista. Ahora bien,
notemos que nuestro cubo tiene un material sobre lo blanco que se asemeja a nuestro plano, y esto hace que sea un poco difícil de notar. Si vamos a nuestro panel de juego, vemos que prácticamente tanto el plano como nuestro objeto cubo tienen un color similar. Entonces volvemos a nuestra escena y para diferenciar vamos a aplicarle un material con un color distinto a nuestro cubo. Para ello, en nuestro panel de proyecto, damos Click Derecho, Create, Folder y creamos una carpeta llamada Materiales, que va a ser la encargada de almacenar todos los materiales que vamos a usar en nuestro proyecto. Damos doble clic, damos Click Derecho, Create, Material y le llamamos material guión cubo. Una vez creado el material, lo seleccionamos y vamos a darle otro color. En este caso vamos a darle una especie de rojo. Pero hasta aquí solo hemos creado un material, no se lo hemos asignado a nuestro objeto. Para ello podemos hacerlo directamente arrastrándolo desde nuestro panel de proyecto a la escena, al objeto en cuestión. Vean que si arrastramos y no hemos soltado todavía, pero nos situamos arriba de algún objeto, este tomará la vista previa de cómo quedaría con el nuevo material. Vean que si me posiciono sobre el cubo, la vista previa de cómo quedaría con el material, o si lo hago en plano. En nuestro caso queremos aplicárselo al cubo. Soltamos y ya nuestro objeto cubo tiene asignado el material que acabamos de crear. Es muy importante que sepamos orbitar de forma correcta en nuestro entorno 3D. Vean que seleccionamos nuestra cámara y en el panel de la escena, con el ratón del mouse nos alejamos para ubicarnos y tener una mejor perspectiva. Podemos observar el ángulo de visión de la cámara y movernos y posicionarnos en la escena según vayamos necesitando. Para eso vamos a hacer mucho uso de este conjunto de herramientas de los ejes. Con estas herramientas vamos a poder tener una perspectiva según el enfoque que queramos. Por ejemplo, si queremos posicionarnos detrás de la cámara, es decir, justo desde la posición de donde observa la cámara, podemos de forma rápida dar clic en la herramienta del eje X que está en rojo. Vean que siempre son los mismos colores. Rojo es el eje X, azul es nuestro eje Z y verde es nuestro eje Y. Damos clic en nuestro eje X y nos pone la perspectiva desde el eje X. Si volvemos a dar clic, vean que ya nos sitúa detrás de la cámara, es decir, justo como la cámara observa. Podemos luego manualmente acercarnos y con la herramienta de la mano, como habíamos visto en tutoriales anteriores, desplazarnos hacia la vista que queramos. De esta forma noten que tenemos en nuestra escena una vista similar a la de nuestro juego. Y por ejemplo, si en nuestra escena quisiéramos una vista top, es decir, una vista desde arriba, seleccionamos nuestro plano y de forma rápida seleccionamos el eje Y y vean que tenemos una vista desde arriba. Ahora vamos a separar nuestros dos paneles, el de escena y el de juego. Vamos a desacoplar nuestro panel de juego. Para ello damos clic y dejamos apretado y vamos a ponerlo temporalmente en este espacio de trabajo. Lo situamos, lo ajustamos. ¿Para qué? Para tener de forma paralela nuestras dos vistas, la vista en nuestro panel de juego y en nuestro panel de escena. Ok, seleccionamos nuestro cubo y vamos a empezar a comprender de forma visual cómo funciona nuestro componente Transform. Si seleccionamos nuestro objeto desde la escena, nos desplazamos a través del eje X, damos clic y arrastramos, vemos que nos estamos desplazando en el eje X. Podemos verlo en nuestro panel de escena, tanto como en el panel de juego. Al mismo tiempo, vean que nuestro componente Transform lo que está variando es la posición en X. Si soltamos y ahora nos queremos desplazar en el eje Z, en el eje azul, en el eje de la profundidad, vean que el eje que se afecta es el eje Z. De igual forma, si solo seleccionamos nuestro eje vertical, vean que solo se afecta el eje Y. Ahora bien, también podemos seleccionar nuestro objeto de forma libre, es decir, no en un eje específico. Si seleccionamos en el centro, lo podemos desplazar de forma libre y vean que si observamos nuestro componente Transform, se ven afectados dos ejes al mismo tiempo. De igual forma, si seleccionamos la herramienta de rotación, vemos que podemos rotar por cualquiera de los ejes específicos. Si rotamos por nuestro eje Y, que es el de color verde, vemos el efecto de la rotación. Ahora podemos rotar sobre el eje Z y rotaría de esta manera. De igual forma sobre el eje X. Y podemos observar en nuestro componente Transform cómo se va afectando los valores.
en tiempo real. Si seleccionamos nuestra herramienta de escalado, podemos escalar de forma pareja nuestro objeto y vean cómo los valores van aumentando, o en un eje específico. Si seleccionamos el eje Z, podemos ver que solo se afecta el eje Z. Ahora vamos de forma manual a establecer una escala pareja en los tres ejes de 25 en X, 25 en Y y 25 en Z. Ahora, un detalle a tener en cuenta es que si vamos a nuestro panel de jerarquía, seleccionamos nuestro objeto cubo, damos Flip Direction, Duplicate para duplicarlo y podemos llamarle cubo 1. Por defecto nos sale situado en la misma posición del objeto original y este objeto duplicado vamos a situarlo en una posición diferente. Entonces, si seleccionamos nuestro objeto original, cubo, y nos desplazamos, por ejemplo, en el eje X, obviamente solo se desplaza el objeto en cuestión. Si por el contrario hacemos hijo nuestro objeto duplicado, es decir, nuestro objeto cubo 1, hacemos que sea un objeto hijo de nuestro objeto cubo. Para eso lo arrastramos hacia nuestro objeto padre, soltamos. Entonces, si seleccionamos nuestro objeto cubo, nuestro objeto padre, y nos desplazamos, noten que los dos objetos se mueven. ¿Por qué? Porque todos los hijos van a tributar al transform del objeto padre. Pero al mismo tiempo, si seleccionamos nuestro hijo, podemos moverlo de forma independiente. Es decir, vean que podemos mover el hijo independientemente del objeto padre. Pero si seleccionamos nuestro padre, ya el desplazamiento sería sobre los dos objetos, padre e hijo. Lo mismo pasa con la rotación y el escalado. Si seleccionamos la herramienta de rotación y rotamos nuestro objeto padre sobre el eje Y, vamos a ver que ambos objetos se van a estar rotando sobre el eje Y. De igual forma, si seleccionamos nuestro objeto hijo, cubo 1, podemos de forma independiente a él solo rotarlo. Y por último, vamos a estar viendo dos herramientas del panel de la escena que nos van a resultar muy útiles para la comprensión de nuestro entorno 3D. La primera de las herramientas se trata de Tool Handle Position y la segunda Tool Handle Rotation. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí vamos a ver algo interesante. Si seleccionamos la herramienta de traslación y seleccionamos nuestro objeto padre, es decir, cubo, vamos a la herramienta de Tool Handle Position, presionamos y vemos que por defecto está marcada en Center. Es decir, podemos ver en la escena que él nos tiene seleccionado como centro del objeto en sí. Pero este objeto padre está compuesto por un hijo. Por lo tanto, él calcula que el punto medio entre los dos objetos es el mostrado. Y con esta configuración siempre vamos a movernos desde el punto centro de ambos objetos. Si por el contrario seleccionamos Pivot o pivote, vemos que tenemos seleccionado solamente el objeto padre. Es decir, que con esta herramienta nos diferencia cuando queremos seleccionar nuestro punto pivote o nuestro punto centro. Para verlo de forma más clara, podemos seleccionar la herramienta de rotación y marcado como punto centro, si rotamos en Y, vemos que rota en Y teniendo como punto centro el punto medio entre los dos objetos. Si bien cambiamos a punto de pivote y rotamos, vean que ahora los objetos rotan, pero sobre el punto de pivote del objeto padre. Ahora bien, vamos a seleccionar la herramienta de traslación y vamos a ver que algo parecido pasa con nuestra herramienta de rotación. Si damos clic, por defecto nos sale la rotación de forma global, pero también nos sale una opción que es local. ¿Y qué significa esto? Significa que si está marcada la rotación de forma global, no va a importar la rotación independiente de nuestros objetos, que él siempre nos va a mostrar los ejes de coordenadas en la misma dirección del mundo. Vean que por un lado tenemos el eje X en rojo, el eje Z de profundidad y el eje Y en la vertical. Sin embargo, podemos apreciar que nuestro cubo está rotado. Entonces, para saber la verdadera dirección de nuestros ejes, ya independientemente del objeto en sí, vamos a nuestra herramienta de rotación y seleccionamos de forma local. Y tenemos seleccionado el objeto padre, vemos que ahora sí nos muestra la dirección de los ejes, cómo está rotado el objeto en específico de forma local. De igual manera, si seleccionamos nuestro objeto hijo, tenemos la dirección de las rotaciones de forma particular de este objeto. Y si volvemos a seleccionar que nos muestre la rotación de forma global, vean
que coincide con la del mundo. Siempre el eje X a la derecha, el eje de la profundidad hacia adelante y el eje Y en la vertical. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.